El otro día, investigando un poco en internet, me encontré con una historia de un caso paranormal que sucedió en un colegio en Colombia. Para darte un poco más de contexto, esta historia es contada en el reconocido programa de radio como El Cartel Paranormal de la Mega. En esta ocasión, un oyente afirma presenciar actividad paranormal en un colegio en Colombia. Según el relato del oyente, él trabajó en un colegio ubicado en el norte de Bogotá. El narrador expresa que allí hay muchas actividades paranormales. Por ejemplo, en los salones de música, en las horas de la noche, se escucha muchas veces que están tocando algún instrumento. Eso me hizo preguntarme, ¿cuáles son los casos inexplicables que han sucedido en un colegio? Bien, primero quiero contarte la que pasó en un colegio donde yo estudiaba. Es una historia que hasta el día de hoy no se sabe qué sucedió realmente en ese lugar. A lo mejor piensa que esto es una creepypasta, pero no. En el año 2007 yo tenía alrededor de 9 años de edad. Cursaba el grado cuarto de primaria. En las horas de la tarde, no recuerdo bien si eran las 5 o 6 de la tarde, pero en ese entonces la hora de salida era las 6 de la tarde. Estábamos en las últimas clases. Recuerdo que ese día salíamos tarde porque había un profesor que era muy estricto, que no nos dejaba salir hasta que no nos aprendiéramos un texto que él nos daba, y que el que lo dijera se podía ir a su casa. Era un texto relativamente largo, y para un niño de 9 años es muy complicado aprendérselo. Pues por esa razón salimos tarde ese día. Justo aquí es donde se pone un poco raro. Éramos el último salón de clases, justo donde estaban los últimos baños del colegio. Normalmente en esa parte del colegio estaba sola a esas horas, donde de repente se escuchó un grito de un niño llorando. Lo primero que pensamos todos era que había pelea en los últimos baños. El profesor salió a ver qué pasaba y se encontró con una niña con la cara rasguñada. Todo indicaba que era una pelea, pero no. El profesor la encontró en el suelo desmayada. Nadie se podía explicar qué le pasó, ya que estaba sola tirada en los baños de las niñas. Las primeras teorías era que una momia le había hecho eso, ya que se encontró una figura en la pared del baño como forma de una mujer. Recuerdo haber entrado en los baños y sí, se veía una figura como una mujer. Estaba dibujada por mugre, pero posiblemente fue dibujada por el agua que caía dentro de esos baños, ya que cuando llovía esos baños se inundaban, porque el techo tenía muchas goteras, y por esa razón creo que se formó esa figura como una mujer. Pero como te digo, son solo teorías de un niño de 9 años, que nos hacíamos para no creer realmente que era una momia de verdad. Otra de las teorías es que la niña salió corriendo hacia los baños a limpiarse la cara, porque la había rasguñado un árbol de limones. Es una teoría que tiene lógica, pero que nadie se explica por qué se desmayó. Nunca supe la versión de la niña, porque se la llevaron de urgencia inmediatamente, y no supimos qué pasó realmente. A veces lo paranormal no se presenta como apariciones espectaculares ni como ruidos aterradores en la noche. Muchas veces lo paranormal se manifiesta como un recuerdo. Es una vivencia extraña que marcó a alguien para siempre. Una experiencia que por más que intentes olvidar, regresa con los años. Con esa eterna pregunta en la cabeza, ¿qué fue lo que sucedió realmente? Investigando un poco en internet, me encontré con un caso que me llamó mucho la atención. Un testimonio que a simple vista podría parecer una historia más, pero mientras más leía, más inquietante se volvía. La historia ocurrió en un colegio de Sevilla, llamado Julio César, un lugar donde al parecer no todo es tan normal como parece. Un joven llamado Tony, del cual no tengo más datos, compartió su experiencia, y también de varios compañeros que vivieron situaciones difíciles de explicar. Según su relato, este colegio tiene fama entre sus alumnos por ser escenario de vivencias extrañas, y no solo por rumores. Muchos estudiantes afirman haber vivido cosas verdaderamente aterradoras allí dentro. Tony contaba que una de sus profesoras, la señora Refu, solía hablar de cosas que le habían pasado a ella o a otros alumnos. Relatos que al principio parecían cuentos para entretener a los estudiantes, hasta que un día le tocó a él vivirlo en carne propia. Uno de los lugares que más miedo provocaba entre los alumnos era una columna, una simple columna, donde según varios testimonios apareció una mujer que caminaba unos metros y luego desaparecía. Alguien la describió como una figura antigua, con ropa religiosa, y Tony decía que eso podría tener sentido, ya que esa zona en el pasado hubo varios conventos. Además, el edificio en sí tenía una arquitectura extraña, con pasillos raros y clases de recovecos que lo hacían parecer más una casa antigua que un colegio moderno.
Pero hay un momento que marcó especialmente a Tony. Un día se quedó de último en una clase de francés. Mientras caminaba hacia la salida, sintió un frío inexplicable dentro de él. Y entonces escuchó una voz clara que decía: Tony. Y luego, las llaves. No había nadie. La clase estaba vacía. Y ese mensaje quedó grabado en su mente, sin que jamás pudiera entender qué significaba. En otro caso, 2 compañeros salieron corriendo de la clase de biología o química, porque uno de los instrumentos del laboratorio, un pirolo, comenzó a girar solo, con fuerza, sin que nadie lo tocara. El pánico fue tan grande que abandonaron la clase en estado de shock. Al parecer, no son los únicos casos. Según pude leer, en el 2008 se hizo una pequeña investigación sobre ese colegio y salieron a la luz muchos otros testimonios similares. Todo apunta a que algo raro pasa dentro de Julio César, algo que podría estar relacionado con su historia o con lo que había antes en ese terreno.